Las opiniones aquí emitidas son responsabilidad de quienes las expresan. No comprometen el pensamiento de Azo TV Cable ni de su canal local de televisión. Cordial saludo. Mi nombre es Marcela Salazar, psicóloga, coordinadora de la Dimensión Convivencia Social y Salud Mental del Hospital Lorencita Villegas. El día de hoy vamos a continuar con el tema de pautas de crianza con las etapas de 5 a 12 años. Para hacer un pequeño recorderis de lo que fue nuestra sesión anterior, recuerden que habíamos hablado sobre pautas de crianza en niños de 0 a 5 años y en esta oportunidad vamos a hablar sobre pautas de crianza en niños de 5 años a 12 años. Importantísimo que ustedes recuerden como padres de familia que todas las pautas de crianza, independientemente de la edad en la que las establezcamos, deben estar basadas en el respeto y en la tolerancia para con nuestros hijos. Recuerden, las pautas de crianza son acuerdos a los que los padres y cuidadores llegan para adecuar o moldear conductas negativas en sus hijos y para atraer comportamientos adecuados en los mismos. Entonces, vamos a iniciar como primera instancia, pues hoy vamos a dar a conocer la etapa de los 5 a los 12 años. Es una etapa ya un poco más complicada porque los niños inician ya una etapa de responsabilidad como es la parte académica. Los niños por lo general de 5 años inician su etapa estudiantil y es una etapa donde los niños tienen que aprender a ser responsables con sus tareas, con sus útiles escolares, con la responsabilidad de madrugar, de asistir a un centro educativo para ellos poder adquirir conocimiento. Es ahí donde como padres debemos empezar a inculcar en estos niños responsabilidad, debemos empezar a inculcar en estos niños el respeto hacia otros niños. Muchos de los chiquitos, cuando están en etapa de 0 a 5 años, no acuden a centro de hogar infantil, a una guardería, porque muchas veces los padres pues prefieren pagarle una cuidadora que los niños estén en casa o los cuida su misma madre o un familiar y los niños no asisten a este tipo de lugares donde van a tener interacción con otros niños, donde van a poder compartir con otros niños, van a moldear muchas conductas, incluso aprenden muchas cosas también de los infantes. Y es ahí donde un poco se complica cuando mandamos a los niños a la escuela, entonces el proceso de adaptación es más complicado, los niños no pueden relacionarse muy bien con los otros chicos, les cuesta adaptarse al nivel académico, al hecho de responsabilidad, de hacer tareas, de poderse estar en un lugar quieto por mucho tiempo, entonces es ahí donde vamos a encontrar choques. Ahorita con lo de tema de pandemia que nos ha tocado como padres educar a nuestros hijos, desarrollar guías, hacer tareas, nosotros hemos tenido muchos choques con esa parte, entonces todos los papitos han tenido el choque porque aparte de las cosas de la casa, aparte de lo de la parte del trabajo, la situación económica, hemos tenido que enfrentar también el hecho de enseñar a nuestros hijos a hacer tareas y hemos cometido como padres muchos errores por el hecho de que hemos hecho ver que a nuestros hijos que el hecho de hacer tareas es como un castigo. ¿Por qué lo digo? Porque muchos padres cuando los niños se están portando mal, uno le dice vaya a hacer tareas, les estamos inculcando a nuestros hijos el hecho de hacer tareas como un castigo y la educación en ningún momento debe serse vista ni por padres ni por niños como un castigo. Debe ser mirado con el niño por algo positivo. Entonces, como papás debemos primero erradicar eso. Las tareas no debe de ser un método de castigo que empleamos para moldear un comportamiento negativo de nuestros hijos. Segundo, lo que vamos a tratar de hacer hoy es que los papás van a empezar a delegar responsabilidades pequeñas en sus hijos. 1 año de vida, 1 año de responsabilidades. Que mi hijo empezó de 5 años, entonces, ¿qué le voy a empezar a enseñar? A guardar sus cositas en su lugar,
a que todo tiene que estar ordenado, a cumplir con sus tareas, a que llegue con su uniforme y lo guarde, lo deje en el lugar correcto, que la ropa sucia debe estar con la ropa sucia, que debe empezar a cuidar sus cosas personales. Entonces son responsabilidades que le vamos delegando dependiendo de los años. Si mi hijo cumplió 6 años, 7 años, ya le puedo enseñar a lavar el boxer, a lavar sus medias, a lavar su camiseta. Dependiendo la edad que tenga, vamos a empezar a incrementar actividades para que los niños empiecen a tomar responsabilidades de las cosas que ellos tienen que hacer. Importantísimo, independiente de la edad, el tiempo que dedicamos a los hijos es muy importante. Entonces, que mi hijo tenga 10, 12, 8 años no quiere decir que le voy a dedicar menos tiempo porque ya no necesita. Al contrario, es donde debemos dedicarle mucho más tiempo porque es un niño que ya emocionalmente está mucho más maduro, se va a dar cuenta mucho mejor de las cosas y va a empezar a mirar las cosas de diferente manera. Porque recuerden que después viene el proceso de adolescencia y es ahí donde tenemos muchos inconvenientes porque muchas veces en las etapas de 0 a 5 y de 5 a 12 no forzamos muchas o no reforzamos muchas cosas en las que los niños tienen que haberse reforzado, como es la autoestima, la comprensión, tolerancia, el respeto, el amor, el hecho de ser responsable con muchas de las cosas. Los límites deben ser siempre claros, las normas deben estar bien especificadas, no es que yo dije hoy una cosa y mañana voy a cambiar otro. Es de ahí que parte que en la adolescencia los chicos presentan muchos inconvenientes y como papás muchas veces nos desesperamos porque no sabemos qué es lo que vamos a hacer con este tipo de comportamientos de nuestros hijos en la adolescencia. Recuerden que en la adolescencia los muchachos están formando ya su identidad, el yo como persona, cómo me miro hacia los demás, cómo quiero tener mi pelo, cómo quiero verme ante la sociedad y están definiendo su personalidad. Es en la adolescencia donde ellos van a definir muchas cosas. Por eso es importantísimo que ustedes en estas etapas refuercen muchos comportamientos y muchas actitudes para que en la adolescencia sea mucho más llevadera y mucho más fácil tanto para ustedes como para los niños. Es importante también que en nuestros hogares establezcamos horarios para la hora de almuerzo, para la hora de comer, debemos establecer horarios de dormir. Es importante que los niños tengan ciertas rutinas para que de esta manera puedan dormir las horas que necesitan, puedan dormir las horas adecuadas para que tengan un adecuado descanso y así un adecuado rendimiento al día siguiente. Importantísimo que como papás y como mamás recuerden que a los hijos hay que siempre limitarlos en muchas cosas cuando creemos que están haciendo algo indebido. Pero estos límites que les vamos a poner a nuestros hijos deben de ser concertados con ellos. Ustedes como papás deben explicarles a los niños cada límite, qué puede, por qué es. No es que nosotros a nuestros hijos le vamos a decir no te muevas, no hagas esto porque sencillamente soy yo quien mando o soy yo quien pongo la autoridad acá. Expliquémosles a ellos por qué los límites, por qué yo le pongo una negativa ante una conducta que él está haciendo, porque de esta manera él va a empezar a entender. Recuerden que estamos hablando de una etapa de 5 a 12 años, cuando nuestros hijos están en un proceso de crecimiento físico e intelectual, donde ellos van a razonar un poco más. No con esto estoy diciendo que los niños de 0 a 5 son irracionales, no, pero tienen un poco más en la edad de 5 a 12, tienen un poco más de razonamiento y van a entender mucho mejor las cosas. Pero también es una etapa donde pueden tornarse un poco más rebeldes. ¿Por qué? Porque hay conductas que van a aprender en la escuela, hay conductas que aprendieron en la casa, hay conductas que aprendieron en el parque con su grupo de amigos, y esto hace un poco más difícil la situación, porque hay comportamientos que van a aprenderlos y son un poco más difícil de moldearlos. Educar siempre basado en el respeto con ellos, y cuando hablo de esto hablo del hecho de que a los hijos hay que explicarles los límites, el porqué de los límites. Hay que explicarles, hay que hacerles entender la importancia de la responsabilidad. Dediquen espacios de comida juntos, compartan, interésense por temas de relevancia con sus hijos. Lo que para ustedes como papás muchas veces no tiene importancia, para sus hijos sí lo tiene. Y es ahí donde a veces cometemos errores,
porque por el estar en nuestras cosas de trabajo, en las cosas de la casa, muchas veces descuidamos el aspecto del diálogo en la casa. Creemos que ser papás, ser mamás es dotar a los hijos de lo material, lo económico, la ropa, el estudio. Creemos que esto es fundamental o que es lo principal en ser papás y mamás, y no, el diálogo debe de ser primordial en un hogar, el diálogo debe de ser algo importante. Preocúpense por sus hijos, pregunten cómo están, pregunten, interesen sobre su núcleo de amigos, quiénes son sus amigos, con quién andan, cuándo salen, a qué hora regresan, pregunten qué hacen en su tiempo libre. Tómense un tiempo para empezar a indagar a sus hijos en estas etapas sobre su proyecto de vida. Empiecen a forjar su proyecto de vida, qué quieren ser cuando sean grandes, qué quieren estudiar, cuál es su futuro, cuáles son sus metas. Y empiecen a inculcarles a sus hijos que es importante tener un proyecto de vida. No me trunquen los sueños de los niños, porque les digo, muchas veces los papás, los hijos le dicen, no, yo quiero ser modelo, y la hijita pues es gordita. Muchas veces los papás le dicen, ¿qué vas a ser modelo? Mírate con ese cuerpo que tienes. Vamos a crear en el niño un proceso de complejidad, vamos a dañar su autoestima y vamos a dañar los sueños de esta criatura. ¿Por qué? Porque va a empezar a tornarse y va a decir, yo no sirvo o no soy buena para nada. Si mi hijo dice que quiere ser piloto y sencillamente la situación económica mía de pronto no me da para darle una carrera como esa, pero siempre anímelo a que él luche por sus sueños, a que él luche por ese ideal, a que él va a lograrlo, a que él va a hacer. Recuerden que todo con empeño se puede lograr. A nuestros hijos no debemos truncarles los sueños de un momento a otro porque sencillamente la situación económica no da. Anímelo a que él sueñe en grande, anímelo a que él tenga un proyecto de vida, anímelo a que él empiece a soñar y empiece a decir qué quiere ser o cómo quiere ser él cuando sea grande. Otro aspecto importante que debemos tener en cuenta es el hecho de cómo vamos a interactuar en familia, el hecho de compartir papá y mamá la crianza de un hijo, el hecho de que los límites que se establezcan en la casa deben estar claros para todo el núcleo familiar, para abuelos, para tíos, para tías. Todos deben estar manejando y hablando el mismo idioma. ¿Para qué? Para que no haya el error de que el uno dijo sí y el otro dijo no, o sencillamente yo me voy con mi abuelita porque mi abuelita siempre me va a dejar hacer las cosas. Recuerden, la educación de un hijo principalmente está basada en padre y madre, que los abuelitos, los tíos y más núcleo familiar extenso son un apoyo fundamental en la familia, pero todos debemos estar bajo las mismas normas, los mismos límites para de esta manera evitar que los niños empiecen a impactar o comiencen a portarse de una manera inadecuada por los comportamientos que nosotros como padres tenemos. Vamos también a dar a conocer la importancia del comportamiento en los padres. Recuerden, los hijos son el reflejo de lo que son los padres. Muchas veces sus hijos adoptan conductas de ustedes como padres y las reflejan en su núcleo social. Ellos van a empezar a interactuar más con amigos porque ya ellos empiezan en una edad donde va a empezar a cambiar su cuerpo, el compañerito de 9, 10 años va a sentir el mismo comportamiento que él, va a sentir las mismas cosas que él, su cuerpo le comenzó a cambiar. Y no es que los niños dejen de querernos, no, simplemente que van a empezar a compartir un poco más con grupos sociales. ¿Por qué? Porque de 8, 9, 10 años a 12 años los niños van a empezar a presentar un cierto tipo de cambios que muchas veces ellos creen que por uno ya estar en una edad pues diferente a la de ellos no los va a entender. Comparten el mismo tipo de música, disfrutan los mismos programas de televisión, comparten los mismos gustos y muchos de los papitos todavía nos aferramos a las cosas de antes. Entonces, si mi hijo escucha reggaetón y a mí me gusta la música popular, entonces no, es popular porque yo soy el grande y sencillamente yo quiero escuchar lo que a mí me gusta y es mi casa y yo mando. Lleguen a concertar espacios para que ustedes, tanto el uno como el otro, pueda expresar sus emociones y disfrutar de las cosas que les gustan juntos. Si a mí no me gusta el programa de televisión que mi hijo vea, pues vamos a hacerlo por horarios. Hoy mira él y mañana miramos mi programa. Hoy miramos el de él y mañana vamos a mirar nuestro programa. De esta manera los niños se van a sentir acogidos, se van a sentir respetados
Y no va a sonar las pautas de crianza o los límites que ustedes establezcan, no va a sonar como algo, como autoridad, sino como algo que se concertó y los niños van a empezar a moldear conductas. Van a empezar a mejorar su comportamiento porque van a sentir que como papás respetamos también sus espacios, respetamos también sus gustos y respetamos también lo que ellos piensan. Recuerden, como papás no debemos obligar a los hijos a que piensen igual que nosotros, porque es imposible. Hay que aprender a respetarnos, hay que aprender a respetar que mi hijo de 11 años va a pensar diferente a mí ante una determinada situación y que los ideales de mi hijo son diferentes a los míos y no por eso lo hace menos hijo mío, no, pues al contrario, hay que aprender a respetar ese tipo de cosas en los hijos porque de ahí parten muchas cosas. En muchas ocasiones como papás queremos imponer lo que yo fui, que yo no tuve posibilidades de estudiar medicina, entonces voy a mandar a mi hijo a estudiar medicina y no son así. Muchas veces los hijos hacen o estudian carreras por satisfacer a sus papás. ¿Y dónde están ellos como hijos? ¿Dónde está su deseo? ¿Dónde está lo que ellos soñaron ser de niños? ¿Dónde está lo que ellos en realidad disfrutaban ser? Entonces de ahí parte a que hay que aprender a respetar los ideales, hay que aprender a respetar los pensamientos de los hijos y en ningún momento vamos a imponer lo que yo como papá o yo como mamá quise ser y no pude serlo. Como padres de familia, vamos a ayudar a nuestros hijos a moldear conductas o aprender responsabilidad con sus cosas, con las tareas, con sus cosas de casa, no imponiéndoles. Los niños tienen o deben entender que las cosas que hacen lo hacen por ellos, no porque yo se lo impongo. Les doy un ejemplo muy claro les voy a dar un ejemplo para que quede un poco más claro. Cuando mi hijo llega a la etapa de 8 o 9 años, que ya ha tomado un poco más de conciencia y madurez acerca de las situaciones, muchas veces ellos omiten hacer cosas o dejan de hacer cosas. ¿Por qué? Porque mi papá me regaña o mi mamá me regaña. ¿Qué es lo que debemos pretender? Que mi hijo entienda que no es por la conducta que como padre voy a tomar contra él, que es porque él va a lastimar a otra persona. Si estamos hablando de que mi hijo anteriormente peleaba en su escuela con sus compañeros y él va a decir, no, yo ya no lo voy a hacer porque mi mamá y mi papá me pegan o porque mi mamá y mi papá me regañan, sino que él llega a entender que ya no es porque mi papá y mi mamá me pegan, es porque yo a esa otra persona al hacerle esto le estoy ocasionando daño y no está bien hacerlo. Entonces, mire, es parte de que nosotros vamos a formar conciencia a nuestros hijos de que las cosas que ellos van a hacer no debe de ser por beneficiar o por hacer sentir bien al papá y a la mamá, sino porque es algo que él necesita hacerlo, porque va a generar daño, porque es un bienestar para él, porque va a hacer lo mejor para él. Entender que si mirar a los hijos, que si él estudia, no es porque yo quiero que estudie, es porque él quiere llegar a hacer una carrera, llegar a formarse como persona, llegar a formar sus ideales. Entonces, de ahí parte a que nosotros vamos a primero formar proyecto de vida de nuestros hijos. Recuerden que de los 5 años vamos a empezar a formar su proyecto de vida. Vamos a empezar a mirar, a que el niño empiece a mirar que no que él tiene que estudiar para hacerme sentir feliz a mí, no, él tiene que estudiar porque él va a sentirse orgulloso de sí mismo, porque él va a sentirse orgulloso de lo que logró, no porque a mí como papá me va a dar alegría, no. Ese es el error que cometemos mucho, en hacer que los hijos hagan cosas por mí, por la abuela, por la mamá. Cuando les damos de comer, ¿qué hacemos? Como una cucharadita por la abuela, como una cucharadita por la mamá, como una cucharadita. No, que el niño coma porque es bien para él, porque el niño tiene que comer porque si él come se va a sentir saludable, se va a sentir con energía, no por el papá, no por la abuela. Así en todas las cosas. Los hijos deben empezar a sensibilizarse de que las cosas que ellos hacen va a ser beneficio o va a ser algo negativo para ellos, y no porque papá o mamá está imponiendo ese tipo de cosas. Para concluir, nosotros hoy quiero recordarles la importancia de que como padres y cuidadores
debemos estar siempre al pendiente de nuestros hijos. Que si bien es cierto, cuando terminan las relaciones o cuando papá y mamá se separan, como papás y como mamás nos desentendemos de los cuidados de los menores, muchas veces porque conseguí una nueva pareja, porque tuve mis otros hijos o porque terminó muy mal la relación con mi pareja. Tendemos a hacer pagar a los hijos algo que no son responsables ellos, algo que no tienen la culpa, y no hemos entendido que si la relación de pareja se acaba, pero la relación de padres e hijos no va a terminar nunca. Un hijo es para toda la vida, independientemente que tenga 50, 70, 80 años. Como papás debemos estar siempre al lado de ellos, apoyándolos, respetando sus decisiones, siempre y cuando que estas decisiones veamos que sean correctas, porque no les voy a decir respeten la decisión si su hijo se quiere lanzar a las drogas. No, como papás debemos apoyarlos, debemos ayudarlos y debemos orientar para que este muchacho mire que está haciendo mal y tome conciencia y comience a hacer las cosas de mejor manera. Pero siempre como padres vamos a estar al lado de sus hijos, papás y mamás, cuidadores, abuelos, estén al pendiente de sus hijos, que no porque el niño tiene 17, 18 años necesita menos de su papá o de su mamá. Siempre va a necesitar un consejo de un papá, siempre va a necesitar el consejo y el apoyo de la mamá. Que si su relación terminó y terminó mal, listo, ustedes como pareja terminaron, pero ustedes tienen una responsabilidad con esa criatura que tiene que estar ahí, tienen que estar pendientes, porque la relación de pareja se acabó, pero la relación de papá nunca termina. Y los hijos necesitan el apoyo. Como hijos siempre van a necesitar un consejo de la mamá, del papá y el apoyo de ellos. Respeten, siempre las pautas de crianzas que coloquen sean basadas en el respeto, dialoguen con sus hijos, dedíquenles tiempo, interésense por las cosas que a ellos les gustan, motívenlos a que forjen su proyecto de vida, motívenlos a que cada día pueden cambiar de comportamiento, motívenlos a que cada día ellos pueden ser mejores personas. No les digan que tienen que ser alguien en la vida porque ya son alguien en la vida. Lo que tienen es que enseñarles a los hijos es que ellos busquen y se forjen un mejor futuro, porque papás y mamás no van a estar toda la vida, pero mientras estemos al lado de ellos, procuremos darle lo mejor, procuremos que estos hijos se crezcan bajo el amor, la confianza, el respeto. Denles mucha confianza para que sus hijos sea usted al que le pregunte las inquietudes que tiene y no sea la amiguita de 15 años que posiblemente la va a mal aconsejar por experiencias vividas ella misma. Entonces, mire, muchas veces las niñas van y preguntan a la amiguita el método de planificación y la otrica le dice, no, es que yo no planifico y así me ha funcionado. Y muchas veces no en todos los organismos va a ser diferente. Entonces, miren, vamos a empezar a crear confianza para que mi hijo me cuente a mí en lugar de preguntarle a la amiga. Y sea yo la primera a la que ella acuda cuando tenga un problema. Recuerden que como padres, el trabajo es de todos los días. No es de solo un día de que yo hoy le dije a mi hijo que lo amaba, pero mañana se me olvidó. No es de que yo y a mi hijo le dije que él estaba orgullosa de él y sencillamente mañana se me olvidó. Todos los días debemos recordarles a nuestros hijos lo importantes que son en nuestra vida y debemos recordarles a ellos que son personas que para nosotros valen mucho.